Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como dice Aparicio, yo soy economista. Mi área de investigación y de trabajo es la economía y mi área de estudio. Y ahora me voy a meter a un tema que va un poco más allá del tema económico, pero que nos involucra mucho en el tema económico también. Entonces, les invito a que hagan todas las preguntas, cuestionamientos que quieran para poder sacar el máximo provecho. Entonces, yo les voy a dar una explicación desde los estudios que he hecho del lado de la economía, cómo relaciono el tema de la moral y el capitalismo y la economía en general. Entonces, yo voy a empezar primero haciendo algunas reflexiones sobre qué es la libertad. La libertad que ya vamos a ver qué significa para la sociedad. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna definición? ¿Qué creen que es la libertad? Cualquier cosa. Lluvia de ideas. No tengan miedo, digan cualquier cosa. Todas las respuestas están bien. O todas están mal. ¿Ya? ¿Y crees que alguien en el mundo no tiene ataduras de ningún tipo? Entonces no puede ser algo que no existe. O no existe la libertad. No sé, me imagino que es el concepto por así decirlo, individualidad que te da el Estado mediante leyes, como que la seguridad que te da de saber que no voy a ser afectado por nada. Bueno, vamos viendo algunas definiciones. Y para eso recurro a una definición básica, yo creo que absolutamente acertada de la libertad, que es de Hayek, en donde Hayek define la libertad como la capacidad de actuar en ausencia de coerción. Es decir, define la libertad en negativo. Es cuando no existe coerción. ¿Qué es coerción? Coerción significa que cuando alguien te obliga a hacer algo. Entonces tú eres libre si es que puedes actuar en base a lo que tú quieres y no actúas en base a lo que un tercero quiere o que te hace actuar a ti. Entonces, la definición importante aquí es cuando no hay coerción, soy libre. ¿Significa que puedo hacer lo que me dé la gana, que puedo ir y dispararte porque yo soy libre y quiero hacerlo? No, eso no implica la libertad. La libertad solamente significa que yo puedo actuar sin que me haya obligado a alguien a hacer lo que voy a hacer. Es decir, actúo en base a lo que yo creo o lo que yo quiero. La alternativa, cuando hay coerción, es cuando escojo algo que no hubiese escogido en libertad. O sea, si es que escojo, por ejemplo, y vamos a ver después ya los ejemplos desde el lado económico que implica, pero por ejemplo, si tengo que comprar esta marca de botellas, tengo que comprar Dasani, para dar cualquier ejemplo, porque esta es la que me obligan a comprar, no he sido libre en esta acción, porque tal vez siendo libre yo hubiera preferido comprar otra marca. Entonces ahí hay falta de libertad, porque termino tomando una acción que no hubiese tomado en ausencia de coerción. Entonces, el concepto de libertad y coerción están muy unidos. Toda acción que tomemos, digamos, toda decisión que tomamos, digamos, toda acción involucra una decisión. Todo lo que si tomamos una decisión, al final del día estamos decidiendo algo. Pero cuando existe coerción, las personas terminan tomando decisiones para servir los intereses o para servir la voluntad de un tercero. Entonces, si yo compro esta botella en esta marca, con coerción estoy sirviendo el interés de otra persona. No es mi interés. Mi interés hubiese sido comprar esta marca de acá. Pero por algún motivo hay un interés de un tercero que me obliga a comprar esta marca. Y entonces significa que está reduciéndose mi libertad individual porque yo no puedo tomar las decisiones que yo quiero. ¿Por qué? Y aquí les doy otra pregunta. ¿Por qué la coerción es censurable? Porque hemos hablado, libertad es actuar en ausencia de coerción. Entonces se entiende que coerción es algo malo, ¿no les parece? Entonces, ¿por qué la coerción es censurable? ¿Qué tiene de malo la coerción? La quita del libre albedrío. ¿Qué cosa? Quita nuestro libre albedrío de decisión. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, finalmente
la coerción es censurable porque impide que nosotros primero tomamos las decisiones en base a nuestros valores, a nuestras creencias, e impide que desarrollemos nuestro máximo potencial, nuestras capacidades. O sea, si nosotros queremos actuar de cierta manera, nosotros actuamos en base a toda nuestra estructura mental, a nuestros valores, a nuestras capacidades, y si nos dicen, no, usted no puede hacer esta actividad, usted no puede hacer este trabajo, por ejemplo, usted no puede ser pintor, usted tiene que ser contador, por algún motivo, finalmente por coerción. Entonces, al final del día no podemos desarrollar al máximo nuestras capacidades, porque tal vez nuestras capacidades eran ser un pintor. Ese era nuestro mundo, nuestras capacidades, pero por coerción nos han obligado a hacer algo que no era lo que hubiésemos decidido nosotros libremente. Entonces, al final del día, no vamos a ser tan buen contador como hubiésemos sido un buen pintor probablemente, porque hemos actuado en base a lo que nos han obligado, y entonces de esa manera tampoco podemos hacer nuestra mayor contribución a la sociedad, porque si somos malos contadores o un contador mediocre, porque nos obligaron, nuestro papá quería que seamos contadores, no quería que seamos pintores. Entonces, al final del día no vamos a ser tan buenos ni vamos a dar el máximo de la contribución que podemos hacer a la sociedad, porque vamos a ser un contador probablemente mediocre, cuando un pintor probablemente hubiésemos sido un pintor extraordinario. Aquí hay que tener claros, hablando de coerción, que hay hay el concepto de poder, y el poder que tiene por ejemplo, un gerente de una empresa tiene poder, definitivamente tiene poder, y busca a través de ese poder alcanzar un cierto objetivo, pero lo negativo, el uso negativo del poder es si yo utilizo mi poder para forzar a la gente a ser útil a los deseos que yo tengo, y si no les digo, si usted no me hace caso, yo le voy a hacer tal o cual cosa. Eso es un abuso del poder. Pero el liderazgo o el poder que da el liderazgo, que logra que, por ejemplo, en una institución todos sigan en una misma ruta, ese de ahí no está infligiendo, no está yéndose vía coerción con la gente, con el equipo. Al final del día, todos los que participan en un equipo, en una empresa, están voluntariamente en esa empresa. Entonces, ahí no es que a través del poder se está obligando a la gente a hacer algo que no quiere, en contra de su voluntad. Al final del día, si se quedan en el trabajo es porque deciden quedarse en el trabajo, porque podrían irse. Entonces, realmente, en el poder propiamente no existe una maldad, que por ejemplo, en el administrador de una empresa no existe maldad dentro del poder. El problema del poder es cuando se lo usa en contra de otras personas, cuando se lo usa en contra de sus objetivos, de su voluntad, en contra de sus decisiones. Y ahí viene el problema del poder. Entonces, cuando hablamos de poder, tenemos que hablar también cuáles son los enemigos de la libertad, o uno de los más grandes enemigos de la libertad. Y el más grande enemigo de la libertad definitivamente viene por el lado del poder de coerción que tiene el Estado. El Estado es la única institución, o la mayor institución, digamos, la institución con mayor poder de coerción en una sociedad. Nadie puede igualar el nivel de coerción que tiene el Estado. De hecho, les traigo una definición de Max Weber sobre qué es el Estado. Y Max Weber, un filósofo alemán, él habla del Estado como aquella comunidad humana dentro de un determinado territorio que reclama con éxito y para sí el monopolio de la violencia legítima. El único que puede ejercer violencia en una sociedad es el Estado. ¿Quién puede meterles presos? ¿Quién puede decidir expropiar un terreno y decir ustedes tienen que moverse y vivir acá? El único que puede hacerlo legítimamente es el Estado. Si yo decido meter preso a mi vecino porque considero que está haciendo mal, eso no está aceptado en la sociedad. Me meten preso a mí por quererle meter preso a mi vecino. Pero si el Estado decide meterle preso a mi vecino, eso sí está aceptado. Porque el Estado es quien tiene el monopolio de la violencia legítima en la sociedad. Y continúa la definición y dice, lo específico de nuestro tiempo es que todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho de la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la violencia.
Entonces tenemos ahí que el Estado al final del día es quien tiene este poder de coerción sobre el resto de la sociedad, tiene un poder considerado legítimo de coerción. Entonces, si estamos hablando que la libertad es actuar en ausencia de coerción, ¿cómo nos podemos defender los ciudadanos de la coerción? ¿Cómo evitamos que nos obliguen a hacer y a vivir como no queremos vivir? Y la respuesta viene por el lado de lo que les voy a explicar. La coerción significa controlar información esencial para un individuo por parte de otro, por ejemplo, el Estado que controla información esencial de un individuo. Y la manera de evitar la coerción es permitiendo que exista una esfera privada dentro de cada individuo. Mientras los individuos tengan una esfera privada, pueden protegerse de la coerción de un tercero. ¿Y cómo lograr que tengan esta esfera privada? Al final del día, tiene que existir el derecho a la propiedad. Eso es lo que nos da una esfera privada. Si tenemos un derecho, si existe derecho a la propiedad, al final del día eso nos está defendiendo un espacio en donde un tercero, a pesar del poder de coerción que tiene el Estado, es un espacio en el que no puede pasar el Estado, no puede intervenir, donde está limitado y tiene que respetarnos. Entonces, al final del día, la existencia del derecho de propiedad es lo que limita ese poder de coerción del Estado. Y al final del día es ese derecho de propiedad el que permite defender los derechos humanos. Para poder ejercer los derechos humanos necesitamos tener medios materiales para sostener la vida. Entonces decimos el derecho a la alimentación, el derecho a la vestimenta, tiene que haber un sustento material para poder alcanzar ese derecho a la alimentación o a la vestimenta. En otras palabras, para que existan derechos humanos tiene que existir derecho a la propiedad. No existen derechos humanos sin derecho a la propiedad. No podemos decir, usted tiene derecho a la alimentación y a la vivienda, pero no puede tener casa, no puede tener terreno, no puede tener nada. Usted vive en una sociedad comunista donde la propiedad es todo del Estado y usted no tiene ninguna esfera privada. Entonces, la esfera privada y la propiedad es lo que realmente nos permiten defendernos de este poder de coerción. Entonces, como les decía, este monopolio que tiene el Estado de coerción está en contradicción con el ejercicio de la libertad de los ciudadanos. Porque si al Estado le estamos dando el poder de tomar decisiones por nosotros, al final del día significa que habrá cosas que tenemos que hacer, que no las queremos hacer, que no las hubiéramos hecho si fuéramos libres, es decir, si libres de coerción, pero que tenemos que hacerlas porque le hemos dado al Estado ese derecho y ese poder de coerción. Bueno, el poder de coerción existe en todo sistema político, no solamente en democracia. Pero incluso en democracia existe, o sea, la mera existencia del Estado implica que los ciudadanos hemos accedido a otorgarle un poder de coerción. Puede ser una dictadura o puede ser una democracia, pero mientras exista el Estado, existe ese poder de coerción sobre los ciudadanos. Entonces no es una característica excluyente de la democracia, ni tampoco excluyente de la dictadura, ni del socialismo. En todos los sistemas hay, mientras exista un Estado, el Estado siempre va a tener ese poder de coerción. Entonces, vemos que todas las actividades que realiza el Estado nacen de un acto inicial de coerción. El Estado, para poder sobrevivir, tiene que cobrar impuestos. Es decir, nos tiene que quitar parte de los ingresos arbitrariamente. Nosotros voluntariamente es muy probable que no le hubiéramos aportado lo que nos quita. Puede ser que sí en ciertas cosas. Pensemos un ejemplo, un estado en el que nosotros aportamos voluntariamente por los servicios, por servicios públicos. Decimos, nosotros queremos que nos den más seguridad y aportamos libremente para la seguridad. Pero así no es como funciona el Estado. El Estado toma de manera coercitiva los impuestos, entonces nace el inicio de la operación del Estado, nace de un acto de coerción. Entonces, al final del día, las personas estamos dispuestas a ceder cierta libertad, porque al final del día la existencia del Estado significa que estamos perdiendo libertad, que estamos actuando bajo coerción, y las personas estamos dispuestas a ceder parte de la libertad que tenemos, darle poder de coerción al Estado, a cambio de servicios que valoramos más que la libertad que estamos perdiendo. Es decir, nosotros decimos, bueno, el Estado me va a dar seguridad,
prefiero perder algo de mi libertad, pero que el Estado me dé esos servicios de seguridad, porque yo valoro más la seguridad que me da el Estado que el pedazo de libertad que me ha quitado el Estado a través de su operación. Entonces, al final del día, los individuos aceptan limitaciones en sus actividades a cambio de que el Estado les otorgue ciertos servicios que son valorados y que los defienda, bueno, que les dé seguridad, por ejemplo, o que les defienda su propiedad frente a ataques de terceros. Ese tipo de servicios que los ciudadanos valoramos y que decimos, bueno, el Estado que asuma esos roles, le cedemos parte de nuestra libertad, pero que él pueda asumir ese tipo de roles. Entonces, aquí frente a este dilema entre cuánta libertad cedemos, cuánto Estado, cuánta libertad, que están en contraposición, no existe una respuesta única. No hay una respuesta matemática, decir es que el óptimo es tanto Estado, ceder tales libertades, mantener estas otras. No existe un óptimo entre libertad y grados de coerción del Estado. Pero lo que sí hay que estar claro es que las sociedades que buscan más Estado son sociedades que están dispuestas a ceder más libertad al Estado, a aceptar más coerción. Si queremos más Estado, tenemos que estar dispuestos a aceptar más coerción, porque inclusive ese mayor Estado implica un mayor costo, implica que tenemos que ceder en tributos a una mayor cantidad. O sea, tenemos que hacer esa entrega no voluntaria de recursos al Estado para poder mantener ese Estado grande. Entonces, mientras más Estado queramos, significa menos libertad y más coerción por parte del Estado. Y claro, como les digo, un Estado más grande cuesta más. Entonces, además hay que sostener ese Estado más grande. ¿De dónde nace la legitimidad del poder de coerción del Estado? ¿Por qué es legítimo ese monopolio de la violencia que tiene el Estado en la definición de Max Weber? El monopolio de la violencia realmente es legítimo por la legitimidad que le queremos dar a los ciudadanos. ¿Cuánto aceptamos nosotros como ciudadanos en ceder nuestra libertad para que exista el Estado? Entonces, mientras nosotros digamos esto es lo que estamos dispuestos a dar, eso le da una legitimidad a ese poder de coerción que tiene el Estado. Y aquí hay, evidentemente ustedes se darán cuenta que hay límites importantes que hay que ver cuánto poder ceder al Estado. Y podemos ver ejemplos, por ejemplo, el ideal expresado en la independencia de Estados Unidos, en donde, consistente con la tradición clásica liberal, lo que aceptaron que un Estado que proteja los derechos individuales, un Estado que proteja la vida, la libertad y la propiedad. Esos fueron los principios básicos que dijeron el Estado, aceptamos un Estado para que cumpla estas funciones. Queremos un Estado que proteja los derechos individuales, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, esos son los principios básicos en los que se fundamenta la Constitución y el Acta de Independencia norteamericana. Entonces, vemos cómo en ese tipo en ese proceso de independencia de Estados Unidos se limitó claramente el poder del Estado. Se dijo, queremos Estado para esto, no para que haga todo lo que quiera y mucho más. No, para que haga esto, nació con una clara función y con una clara limitación de su poder. ¿Y por qué se le delimitó claramente al Estado? Porque los padres fundadores de Estados Unidos conocían muy bien los riesgos de un Estado con poder ilimitado. Un Estado con poder ilimitado tiene el poder de coerción ilimitado, puede seguir eliminando la libertad individual de las personas. Entonces, por eso es lo que quisieron evitar caer eventualmente en un Estado absolutista o un Estado despótico, y la manera de evitar ese tipo de estados despóticos o absolutistas es limitando su poder, poniéndole funciones muy claras, decir, esto es lo que usted puede hacer. Le hemos cedido nuestra libertad para hacer esto, no más que esto. Aquí hay una frase que dice mucho, es la preocupación, y que explica muy bien la preocupación, es una frase de un historiador, no es Lewis, se me fue, de Lord Acton. Lewis es del libro de donde saqué, y donde él dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces aquí se ve, aquí expresa con angustia los riesgos del poder ilimitado.
y justifica claramente por qué tiene que ser limitado el poder del Estado, porque tiene que cumplir todas las funciones que valoramos y que le estamos dando, no más allá. Entonces, en resumen, de esta primera parte, porque después va a haber las implicaciones de esta parte un poco más filosófica, pero después va a haber implicaciones en materia económica de todo lo que hemos hablado. En resumen, no se puede compaginar la capacidad coercitiva del Estado con la libertad individual. Tenemos que perder libertad individual para poder otorgarle capacidad coercitiva al Estado. No podemos tener las dos cosas a la vez. Entonces, aquí lo que hay es grados de libertad que cedemos para que pueda existir poder coercitivo del Estado. Y esto nos lleva también al dilema, tampoco hay una respuesta única frente al dilema qué tamaño del Estado queremos. Hemos salido de una década en la que el lema fue mientras más Estado mejor. Queríamos Estado que haga todo, que se encargue de todo, que decida todo. Es decir, le otorgamos un gran poder de coerción, que es lo que vivimos también. Un Estado que podía obligarnos a hacer lo que no queríamos hacer, a estudiar lo que no queríamos estudiar, a vivir como no queríamos vivir, a consumir lo que no queríamos consumir. Entonces, eso es ese exceso de poder de coerción del Estado que se va mucho más allá de estos temas fundamentales, por ejemplo, de los padres fundadores en Estados Unidos, de la independencia en Estados Unidos, cuando dijeron usted tiene que defender, la función del Estado es defender las libertades individuales, para eso existe el Estado, es decir, le delimitan y dicen solo hasta aquí. No es para decidir qué tienen que estudiar nuestros hijos, eso no es función del Estado. No es para decidir qué tienen que consumir nuestros hijos, tampoco es función del Estado, ni qué tienen que estudiar en la escuela, ni los material didáctico, esa no es función del Estado. El Estado tiene que defender las libertades individuales. Entonces, esto nos lleva a este dilema irresuelto, que al final cada sociedad encuentra su propia solución de decidir qué tamaño de Estado queremos, si un Estado más grande, uno más pequeño, y teniendo siempre que estar conscientes de que mientras más Estado tenemos que ceder más poder de coerción al Estado. Y entonces, frente a estos riesgos que les digo, de estos riesgos del abuso del poder de coerción, es que es común en las constituciones alrededor del mundo y en los sistemas políticos en general, establecer pesos y contrapesos, los tres poderes del Estado, que es lo tradicional, como un mecanismo para limitar el poder del Estado. No permitir que exista tanto poder en una sola persona, como por ejemplo lo vivimos durante la década pasada, que a pesar de tener funciones del Estado, se concentraron todas a través de un hiperpresidencialismo en donde el Ejecutivo podía tomar decisiones prácticamente irrestrictas. Quería hacer una pregunta. La evolución de la propiedad privada, o sea, de las empresas, para dar cabida a la administración colectiva y estatal de los medios de producción. Dime, no te escuché bien. A ver, o sea, que yo lo diría. Léeme tranquilamente. La evolución de la propiedad privada en empresas para dar cabida a la administración colectiva y estatal de los medios de producción para usted está mal. O sea, La evolución de la propiedad privada en empresas, o la sustitución. o sea, por así decirlo, la abolición. Abolición. Ajá. Allá. O sea, mi idea es como que, ¿qué pasaría si como que nosotros como personas de la sociedad estamos involucrados en la administración de todas esas, por así decirlo, medios de producción que va a manejar el Estado? A ver, ¿de los medios públicos te refieres o a los medios de producción privados? Los medios de producción privados. No, los medios de producción privados, eso sería quitar aún más libertad, irse en contra de los derechos de propiedad, es decir, esa pequeña esfera que tenías tuya, que te defendía del poder de coerción, implica quitarle a las personas esa esfera, esa propiedad, que es lo que al final del día garantiza los derechos humanos, lo que te garantiza el sustento, el que puedas tener una casa, porque dice, tienes derecho a la vivienda, pero no puedes tener una casa. ¿Cómo es eso? Es contradictorio. Tienes derecho a la alimentación, pero no puedes producir, no puedes tener medios de producción. Entonces, al final del día, sin propiedad privada no tienes tampoco una garantía de los derechos humanos. Entonces, el quitarle la propiedad privada, al final del día lo que estás haciendo es actuando como un poder de coerción. Entonces, eso de ahí lo que estás haciendo es reduciendo el nivel de libertad que puede existir en una sociedad, y ya vamos a ver cuál es el problema de reducir el poder de libertad de una sociedad. El gobierno que pasó recién, supuestamente tenía una
pero mediante se fue avanzando como que tuvo un cambio tipo comunista, que todo por así decirlo, o sea, bueno, el socialismo lo que busca es como que, lo que le dije, o sea, como que manejar supuestamente las empresas entre todos. Es como decirlo bonito, pero se volvió tipo comunista porque como que todas estas cosas de producción y todas estas empresas fueron manejadas solamente por un grupo selecto que fue el Estado. Pero solamente por ese grupo selecto, no se dio como que cavidad a todos los demás. Eso, justamente ese es y voy a hablar en el siguiente módulo, en el siguiente capítulo, voy a hablar justamente de lo que estás hablando, y es el Estado como un actor que da privilegios a pocos, a los que permite, al grupito, a sus amigos, que les permite operar en ciertas actividades y tener negocios rentables. Entonces, eso es parte de las perversiones del Estado cuando utiliza su poder de coerción para beneficiar a unos y al final del día perjudicar a otros, porque está beneficiando a unos a costa de otros que está perjudicando. Todo eso vamos a hablar en un ratito. ¿Tienes una pregunta tú? O sea, entonces, algo sería clave, sería liberalismo, que sería poca intervención del Estado para que la gente pueda producir. Yo creo que lo que hay que estar claro es que lo que hay que tener claro es cuál es el rol que le queremos dar al Estado. Y después tenemos que limitar ese rol del Estado. Porque un Estado al que le decimos haga todo, tenemos que estar muy claros que eso tiene un precio. Y el precio es, nosotros le estamos cediendo nuestra libertad, le estamos dando un mayor poder de coerción sobre nosotros. Entonces, el Estado que hace todo significa que nosotros, por ejemplo, lo que nos sucedió, no podíamos escoger una carrera, sino que dependía de lo que el Estado decidía en su algoritmo para ver a qué teníamos que ir a estudiar. Eso es cederle libertad al Estado. Entonces, mientras más pedimos del Estado, eso tiene siempre, lo que hay que recordar es que siempre hay un costo que viene asociado, que es la libertad que tenemos que ceder o el poder de coerción que tenemos que dar al Estado sobre nosotros y sobre nuestras vidas. En su punto de vista, en un sistema capitalista donde la gente tiene más libertad. Definitivamente yo creo que esa es una de las virtudes y ya te estás yendo a la conclusión No, está muy bien. No, pero te digo, por ahí va el tema de las conclusiones. Yo creo que en un sistema capitalista es una de las, y me voy a adelantar un poco, pero después vamos a retomar el tema. Yo creo que frente a la pregunta que me decía Aparicio, me decía no hable solo de economía, trata de hablar del tema de moral. Y de por qué, ya voy a hablar por qué yo creo que por qué considero que el sistema capitalista es un sistema moral y viene por el lado justamente de la libertad, que es el sistema que permite, que mejor permite a la gente conservar su libertad y estar libre de coerción. Ese yo creo que es la principal virtud que tiene el sistema capitalista. Y sobre eso voy a hablar ya mismo. ¿Pero usted cree que realmente tenemos libertad? Porque si se pone a pensar en la actualidad, todos los modelos políticos inspirados a socialismo o capitalismo, en verdad no existen, porque nadie en verdad lo sigue, por así decirlo, estrictamente. Y al final del día lo que hace el socialismo es que te explota por el medio de lo social, del Estado, y lo que hace el capitalismo es explotarte por medio del capital. Y al final son lo mismo. ¿En qué te explota el capital? O sea, explícame. No, aquí el tema es, al final del día, en un sistema capitalista, bueno, libertad absoluta no existe. O sea, decir que la libertad como absoluta no existe, la libertad como una ausencia de coerción. Y en todo sistema existe algo de coerción. Bueno, existirá tal vez en algún lado, o ha existido sociedades que han sido mucho más libres, sociedades donde no ha existido ni siquiera Estado. Entonces hay el caso de Irlanda, que durante casi 1000 años no tuvo Estado. Y trabajaban en pequeños grupos de las ciudades que se reunían, y eran las ciudades las que al final del día hacían una especie de organización, pero eran sociedades que no cedían el poder de coerción a un tercero. Pero mientras existe Estado hay un poder de coerción, y mientras exista poder de coerción hay restricción a la libertad. Entonces decir que hay libertad absoluta yo creo que no existe en ninguna parte. Siempre se cede un grado de libertad, pero yo creo que sí hay sistemas que obligan a ceder prácticamente toda la libertad, y es el socialismo. El socialismo
al quitarte la posibilidad de poseer medios de producción, te está quitando esa esfera privada que te defiende de la coerción. Ya no puedes tener tu casa, no puedes tener tu terreno, porque en tu casa y tu terreno no entra solamente el que tú quieres que entre. Si ya no eres dueño ni de la casa, entra el que el Estado quiera que entre. No tienes ni siquiera ese grado de libertad de ese pequeño mundo privado que puedes tener. Entonces hay sistemas que claramente el socialismo te elimina totalmente la libertad, mientras que sistemas como el capitalismo, que te permite, existe la posibilidad de limitar de alguna mejor manera el poder coercitivo del Estado y de esa manera poder tener algo más de libertad. Había una pregunta por allá, me parece tú. Sí. ¿Cómo la sociedad se da cuenta cuando el Estado empieza a tomar decisiones por ello? O sea, por ejemplo, lo que usted dijo de que las personas ya no pueden escoger qué carreras pueden estudiar. O sea, ¿desde qué momento ya uno se da cuenta que el Estado está tomando esas decisiones sin consultar a todos? Justamente hay una lámina sobre eso y te respondo en el proceso. Entonces, como les decía, hay momentos, yo creo, donde cuando ya el Estado se sobrepasa, que es lo que nos está preguntando, ¿cuándo sabemos que se sobrepasa el Estado de lo que son sus funciones? ¿Cuándo podemos decir que hay un exceso o lo que yo llamo aquí las perversiones del Estado? Perversiones porque está usando demasiado de su poder de coerción y está entonces reduciendo demasiado nuestro poder, nuestra libertad como ciudadanos, nuestras libertades individuales. Entonces, como les decía hace un rato, para aceptar existencia de Estado implica que tenemos que aceptar cierto nivel de coerción. Y eso es inevitable. Si existe Estado, hay poder de coerción de por medio. Pero a cambio de esa libertad que perdemos, siempre queremos unos ciertos bienes y servicios que nos benefician. O sea, decimos, esto realmente es un intercambio. Digo, pierdo libertad, pero yo valoro menos de esa libertad que los beneficios, bienes y servicios que me va a dar el Estado. Y por eso es lo que otorgo esa libertad. Como les decía, no hay un tamaño técnico del Estado, no hay un tamaño, no es matemática esto que uno puede decir técnico o geometría que uno diga hasta aquí va el tamaño del Estado, pero sí podemos ver los síntomas de que justo la pregunta, ¿cuándo el Estado se está sobrepasando en sus funciones? ¿Cuándo es excesivo? Y entonces el primer síntoma de un Estado excesivo es cuando la carga que tienen que asumir los individuos para sostener ese Estado es demasiado pesada y comienza a afectar el crecimiento económico. Si subimos los impuestos para sostener este Estado cada vez más grande, tenemos que seguir subiendo y subiendo impuestos, eso al final desincentiva la inversión, nos hace costosos para producir, algo de lo que estamos viviendo ahora, un país en donde la producción es costosa, donde se desincentiva la inversión vía una cantidad de impuestos elevados y al final del día se reduce el nivel de vida de la población. Entonces, ese es un síntoma claro de que estamos con un Estado que se está sobrepasando, que está yendo más allá de lo que debería, porque al final del día está siendo un costo, un lastre para la sociedad, un costo para los ciudadanos, para la población. Otro síntoma de que el Estado se está sobrepasando es cuando se dedica a hacer actividades que van más allá de las que le han sido encomendadas. Entonces, por eso es tan importante definir claramente cuál es el rol del Estado y no decir esto es libre, usted haga todo, porque ahí sí no hay límite, sigue creciendo y tomando cada vez más actividades. En cambio, cuando está bien delimitado el Estado, dice estas son sus funciones, de repente dice no, yo ahora quiero decidir qué estudian los niños, usted se está sobrepasando, esa no era su función. Yo acepté el poder de coerción hasta este límite. ¿Y cómo se hace esto de aquí? Como les digo, es a través de la Constitución. Una Constitución que dice el rol del Estado es defender, por ejemplo, la Constitución liberal sería defender las libertades individuales. Ese es su rol. Puede hacer solo estas actividades. Si comienza a hacer las que están fuera de la Constitución, sabemos que se está sobrepasando. Entonces, es la manera de poder saber cuándo hay un Estado que se está sobrepasando de sus funciones. Entonces, aquí les traigo algunas de las que considero que son perversiones del Estado, es decir, un Estado que quiere asumir más allá de su rol, que se va, y mejor dicho, todas estas las hemos vivido en el Ecuador. Entonces yo creo que una perversión del Estado, un abuso de su poder de coerción, es cuando el Estado quiere ser protector. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando el Estado dice yo voy a limitar la competencia, voy a impedir que estos productores vendan en el mercado local para beneficiar a estos productores de acá. Es decir, es un Estado que comienza a ir en contra de los derechos de propiedad de unos para beneficiar los derechos de propiedad de otros.
Esa es la sustitución de importaciones, que en esencia es un abuso del poder del Estado. Es un proceso, es una actividad inmoral, porque está escogiendo unos beneficiarios a quienes les otorga las preferencias en el comercio, quitando los derechos de propiedad de otros, a los que no les permite comerciar, no les permite entrar al mercado, no les permite tener actividad empresarial. Al final del día, estas políticas además son contrarias al interés de un país, porque hacen que la economía se mantenga y los recursos de la economía se mantengan en actividades en las que son poco rentables, en donde el país es poco productivo. Entonces, gracias a la sustitución de importaciones, podemos decir que seguimos produciendo en actividades donde somos malos productores o mediocres productores, y nunca se permitió que esos recursos se saquen de esos sectores para llevarlos a sectores en donde somos mejores productores, donde podemos ser más rentables. Entonces, esa es una primera perversión, este Estado que decide arbitrariamente a quién limita en sus derechos y a quién beneficia. Una segunda perversión tiene que ver con el Estado creador de privilegios. El Estado, también usando su poder de coerción, quiere decidir qué actividad autorizar o qué actividad no autorizar. Y comienza a dar licencias, dice licencia de operación para tal o cual actividad. Entonces, al final del día, el Estado es el que dice, el que permite que una actividad se haga, que un sector sea boyante, y a otros les dice, no, a usted no le permito. Entonces, al final del día, los monopolios que existen en un mercado generalmente terminan siendo producto de estos privilegios que crea el Estado. Un Estado que dice, le doy la licencia para esto, pero a usted no le doy. A usted sí le doy, a este no le doy. Entonces, de esa manera, a través de las licencias, de los requisitos, de las trabas burocráticas, termina creando monopolios o beneficiados. Al final del día termina creando privilegios para ciertos grupos. Entonces, también eso es un abuso de su poder de coerción. Un ejemplo de eso puede ser lo que recién pasó en Estados Unidos con Huawei. Ese es un caso más bien de... Bueno, es un caso de proteccionismo, similar al tema de sustitución de importaciones que vimos en el Ecuador. Entonces, lo que busca al final del día Trump es mantener el mercado, cree que beneficia al mercado norteamericano manteniendo fuera las empresas extranjeras. Entonces, ese es un claro ejemplo de una perversión del Estado cuando asume un rol que va más allá de lo que debería ser sus funciones. Y en el caso de Estado creador de privilegios, todas estas trabas burocráticas, en el Ecuador, por ejemplo, hay muchos casos de permisos para operación. Y eso una pequeña empresa no puede tener esos permisos, no alcanza ni siquiera los requisitos, no puede entrar a ese mercado. Y de esa manera todos estos permisos de operación lo que terminan haciendo es limitando el mercado para los beneficiarios, para los privilegiados. Otra perversión es del Estado empresario, en donde las empresas públicas tienen un tratamiento preferencial sobre sus competidores privados. El más claro ejemplo es, por ejemplo, CNT. CNT es una empresa pública que no paga impuesto a la renta, no paga participación de trabajadores, no paga impuestos prediales, no paga contribución por participación de mercado. Hay un impuesto a las empresas más grandes y si usted tiene tal participación de mercado tiene que pagar tanto. No paga por la concesión. Y después de eso dicen, bueno, esta empresa gana $100 millones al año. Si es que tuviera el mismo tratamiento que una empresa privada, si competiría en una cancha que no sea inclinada, probablemente CNT no tuviera ninguna utilidad, tendría pérdidas. Pero compiten en desigualdad de condiciones, o hay casos peores todavía, como el caso de TAME, que sigue en el mercado y sigue perdiendo dinero, pero claro, tiene los recursos de los ciudadanos, de los impuestos, para seguir perdiendo a manos llenas. Entonces puede mantenerse en el mercado sin importarse rentable. Entonces, al final del día, también eso de ahí es un abuso del poder que se realiza desde el Estado, que termina perjudicando a muchos por mantener estas actividades empresariales que tienen cancha inclinada o que no tienen los resultados que se podría esperar. Otro claro ejemplo de perversión del Estado es del Estado que cree que es nuestro padre, que cree que tiene que protegernos de nosotros mismos,
que tiene que protegernos de nuestras decisiones, porque nosotros somos prácticamente menores de edad, no tenemos criterio formado, no podemos decidir. Entonces de ahí es cuando el Estado decide, por ejemplo, que no debemos comer comida chatarra, que no debemos comer tal producto porque tiene mucha grasa, y pone un impuesto más alto a tal producto, o limita limita la importación de cierto producto o la venta de cierto producto, porque él sabe mejor que nosotros qué nos conviene, qué es lo que es mejor para nuestro bienestar. Es decir, nos trata como menores de edad, y un padre que decide, no, es que mi hijo no tiene criterio y por eso él se quiere comer todos los chocolates, yo les digo, no, no puede comerse los chocolates. Lo mismo sucede con los licores, con los cigarrillos. Al final del día lo que está haciendo es limitando nuestra libertad para si queremos consumir licor, y al final del día si nosotros queremos consumir licor en exceso es nuestra decisión, pero el Estado se mete a impedir que nosotros podamos hacer lo que queremos hacer, porque al final del día la libertad la podemos usar para cosas que nos llevan a bien o nos llevan a mal, pero al final del día es una decisión que tomamos nosotros. Aquí parece como que si todo estuviera, o sea, todo se ve como que si lo que estuviera haciendo el Estado está mal, pero yo creo que en algunos países más bien esto ha dado paso a que se mejore el nivel de vida. Por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, que tienen regulación a casi todo, y más bien en países como que tercermundistas como nosotros, de alguna manera no tenemos la misma eficacia o el mismo nivel de conocimiento o de preparación de esos países en bastantes ámbitos. Entonces creo yo que tampoco debería estar visto de una manera tan incorrecta, porque si bien hay malos administradores de Estado, también hay muchos buenos, como es el caso de Canadá, que tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo, y por ejemplo hay bastante coerción, se podría decir, por lo que se paga el ciudadano a nivel de Estado, en lo que es salud, servicios. Entonces yo creo que debería también ser visto por qué administra ese poder de Estado, no tampoco portarlo como si fuera totalmente malo. ¿Entienden más o menos por el lado? No, sí, totalmente. Y o sea, como te digo, aquí el tema de la alternativa de cuánto Estado es lo que debe decidir cada nación. Y lo que al final del día, como te digo, lo importante es asignarle un rol que los ciudadanos valoren. Entonces yo te estoy mencionando aquí los casos de lo que considero que son los excesos, cuando el Estado asume más allá de su rol del rol que los ciudadanos le hemos dado, o cuando abusa de su poder de coerción. Pero hay naciones que le han otorgado más poder al Estado o a las autoridades, y yo creo que sí hay que estar claros, como mientras más poder le otorguemos al Estado, al final del día, esas no son las naciones que tienen los mejores estándares de vida. Pensemos en sociedades donde se regula todo lo que haces, lo que comes, cómo vives, al final del día esas no son las naciones más desarrolladas. De manera, en general, los países desarrollados han tendido a limitar el Estado. Estados Unidos es uno de esos casos que tiene un Estado que está limitado, no es perfecto, pero tiene ciertos mecanismos para limitar el poder del Estado. Entonces, no son las naciones donde tienen el Estado ilimitado las que tienen mayor bienestar para sus ciudadanos, sino son naciones donde se ha limitado y se le ha otorgado un rol específico que es valorado por la población y que hace un buen papel. Entonces, eso de ahí la sociedad ha logrado un buen acuerdo, un buen equilibrio. Pero al final del día, como te digo, yo estoy hablando en este momento de los casos en donde se produce el abuso o el exceso de ese poder de coerción por parte del Estado. Y yo sí creo que definitivamente el que nos trate el Estado como seres infantiles es un abuso del poder de coerción. Porque para ser virtuoso hay que ser libre para poder escoger lo malo y lo bueno. Si no, no hay virtud. Sin libertad no existe virtud. La única manera de que exista virtud es porque yo puedo escoger el mal camino o el buen camino. Y yo como persona adulta puedo escoger el mal camino. No puedo tener que el Estado me impida escoger el mal camino, es que está limitando mi libertad. Porque aquí vamos a la pregunta, ¿y cuál es el buen camino y cuál es el mal camino? Es absolutamente subjetivo, y tener a un Estado que decide a través de sus autoridades de turno, dice, no, es que lo malo es comer hamburguesas, lo malo es comer tal otra cosa. Al final del día es un abuso del poder del Estado. Otro caso de perversión del Estado viene por el lado de este Estado gran hermano, que es común encontrar un Estado que se mete en la vida privada, en la esfera privada que les decía de los ciudadanos. Entonces comienza a espiar a los ciudadanos, a escuchar las conversaciones, comienza
a querer saber de qué hacemos y qué pensamos, cuando no le hemos autorizado que entre en esa esfera privada nuestra. Eso es un abuso de poder. Un Estado redistribuidor, un Estado que decide, a estos señores les voy a quitar para entregarles a estos. Al final del día lo que está haciendo es yéndose en contra, a través de impuestos dirigidos, está yéndose en contra de ciertos grupos para beneficiar a otros. Entonces la política, en este caso de Estado, se transforma en quién es más hábil para captar los recursos, para ser beneficiario. ¿Cómo logro que como grupo el Estado me beneficie a mí y le perjudique a mi vecino? Y vemos que en el Ecuador hay mucho de eso, la política es de eso en el Ecuador también. Es de ver cómo logro que el Estado me beneficie y cómo logro que le perjudique al vecino. Tenemos finalmente un Estado, también otra perversión del Estado, porque estoy hablando de las perversiones del Estado, un Estado inflacionista, un Estado que cree que puede generar bienestar imprimiendo billetes. Afortunadamente en Ecuador ya mucho de eso está limitado por la dolarización. Pero teníamos un Estado, antes de cuando teníamos Sucre, un Estado que inyectaba cada vez más dinero a la sociedad pensando que de esa manera generaba bienestar, y al final del día eso generaba efectos nocivos porque destruía el poder de compra, destruía los salarios y generaba desequilibrios más grandes. Entonces, ahora vamos por el lado de cómo compaginar el Estado y el desarrollo, y ahí iría más bien a lo que decías tú, y cuándo el Estado puede ser virtuoso. Entonces, para compaginar Estado y desarrollo, tenemos que estar claros que el origen del crecimiento económico es la inversión. Entonces, para que exista más bienestar en una sociedad, tiene que haber más inversión. Con más inversión se eleva la productividad del trabajo, con mayor productividad del trabajo se elevan los salarios, con más inversión se crean más empleos. Entonces, la política virtuosa en una economía, cuando entra en un ciclo virtuoso, es cuando se incentiva cada vez más inversión en detrimento del consumo de corto plazo, es decir, cuando tiene una visión de largo plazo. Si decidimos nosotros, pensemos, tenemos $100, podemos hacer una alternativa, podemos decir, invertimos una parte importante o consumimos una parte importante. Entonces, si como sociedad entramos en una visión de largo plazo, vamos a decir, consumamos un poco menos, invirtamos más. Entonces entramos en este círculo virtuoso. La alternativa es decir, voy a seguir consumiendo mucho, invierto poco, no entro en el círculo virtuoso de más crecimiento y más bienestar. Entonces, en el caso del Ecuador, porque somos subdesarrollados, no es un problema de que muchas veces se habla de que no tenemos tecnología de punta, que eso es que realmente ese no es el problema, porque la tecnología de punta en la actualidad se compra en cualquier lado. Tampoco es que no tenemos personas capacitadas, porque inclusive las personas capacitadas podemos traerlas. Si compramos una fábrica, puede comprar la máquina que esté en la cresta de la ola tecnológica, y puede también traer los técnicos que manejan esa máquina, que probablemente sean los que construyeron la máquina, que son unos japoneses, y los puede traer. En el mundo actual se puede hacer eso. Entonces no es un problema de falta de tecnología, no es un problema de falta de gente capacitada. El problema viene por dos lados. Una, la falta de capital. Hemos acumulado muy pocas máquinas y equipos en la sociedad, hemos ahorrado poco y hemos acumulado pocas máquinas y equipos. Y dos, es que tampoco hemos desarrollado el capital intangible de la sociedad, las instituciones que permiten ese círculo virtuoso de cada vez más inversión, más ahorro, más inversión, más producción. Entonces, somos una sociedad, por ejemplo, que tiene ciertos costos muy grandes por el lado de desconfianza, desconfiamos unos de otros. Y eso nos eleva muchísimo trabajar entre nosotros. No honramos los contratos y entonces decimos, probablemente me va a engañar, exijo seguridades adicionales. Entonces no tenemos instituciones en la sociedad que nos permitan impulsar ese crecimiento. Entonces, como les decía, ¿cuándo el Estado puede ser virtuoso? Cuando a través de la política pública logra impulsar la acumulación de capital, es decir, acelerar este proceso de ahorro, inversión y creación de bienestar. Entonces, si la política pública logra impulsar ese proceso, es un Estado virtuoso.
Y claro, un Estado que quiere meterse a todo, a decidir hasta qué comemos y qué nos vestimos y qué pensamos, no es un Estado que logra hacer que despunte la inversión ni logra generar este círculo virtuoso. Por eso decía, los otros son perversiones, y acá viene en cambio cuáles son las virtudes. Entonces las virtudes de ese Estado que logra impulsar este círculo virtuoso, un Estado que deja de ser una traba en el desarrollo, porque muchas veces, y es lamentable, muchas leyes realmente son trabas para el desarrollo. Dice, es que tenemos que cumplir la ley, y la ley dice que no podemos producir de tal o cual manera. Es común en las leyes en el país que se meten a microadministrar los negocios, como si los legisladores supieran cómo se administra un negocio. Entonces dice, no, es que las operaciones deben hacerse de tal o cual manera. Tenemos una ley del banano, por ejemplo, que se está discutiendo en este momento, en donde se quiere insistir en prohibir sembrar más banano. Entonces, por ley, se prohíbe generar riqueza. No pueden generar riqueza, está prohibido por ley. Ah, no, es que si no va a bajar el precio, no sé qué. Bueno, si no sembramos nosotros, sembran los centroamericanos, siembran en el Asia, alguien los va a sembrar, eso estemos claros. Pero por ley se prohíbe generar riqueza. Entonces vemos cómo la ley se puede transformar en esta traba para la inversión y para el desarrollo, para la generación de bienestar. Entonces un Estado virtuoso es el que no genera estas trabas, más bien es un Estado que da la seguridad a la inversión para generar el círculo virtuoso de más inversión y más desarrollo. Entonces, volviendo al tema inicial de la presentación, ya estamos claros de esta relación, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos hablado, la relación entre coerción y libertad, estas definiciones que tenemos que hacer como sociedad, de los casos de perversiones cuando el Estado abusa de su poder de coerción y cómo podemos evitar esos abusos del poder de coerción. Entonces, volviendo al tema moral. Entonces, aquí, una primera reflexión que yo hago, digo, bueno, el capitalismo es moral, ¿por qué motivo? Entonces, una primera pregunta, ¿el capitalismo es moral porque es el sistema que mejor crea riqueza o genera más bienestar? Yo creo que no. Es real que es el sistema que genera más riqueza y es real que es el sistema que genera más bienestar. Y eso lo ha demostrado la historia. Eso es verdad. Pero yo creo que el justificar como utilitarismo la moralidad del sistema no es lo adecuado, porque ese mismo argumento puede justificar algunas cosas bastante terribles. Por ejemplo, el caso de los judíos y los nazis. El exterminar a los judíos probablemente era la medida que generaba más bienestar a los alemanes. Eliminaba el desempleo, liberaba actividades que podían ahora ser alemanes. Entonces, pensando desde la mayoría, que eran los alemanes, la mayoría vivía mejor eliminando a los judíos. Entonces, eso es una justificación totalmente utilitaria, pero que es inmoral. Entonces, por eso es que yo creo que desde una moral utilitaria no podemos justificar al capitalismo. Por otro lado, hay que tener cuidado con esto de que beneficia a la mayoría. Pensemos en un ejemplo hipotético. Podemos decir es que los pelirrojos son muy peligrosos, son poquitos. Exterminemos a los pelirrojos porque eso nos beneficia a la mayoría. Es absolutamente inmoral. Pero si justificamos porque eso da un beneficio a la mayoría, estamos llegando a una conclusión que es equivocada. Entonces, esa dictadura que tenemos y que tendemos a hacer en la actualidad, porque actualmente en la política pública ecuatoriana todo se justifica porque beneficia a la mayoría. Entonces, al tomar esa decisión, estamos yéndonos en contra de los derechos individuales de otras personas. Porque al final del día los pelirrojos también tienen derecho a vivir. Pero nosotros estamos decidiendo que ellos no tengan derecho a vivir porque si sacrificándose a los pelirrojos, la mayoría va a vivir mejor. Entonces, eso es absolutamente inmoral. Entonces, yo creo que por ahí no va la moralidad realmente del capitalismo. La otra opción, se justifica totalmente la moralidad del capitalismo porque trata al ser humano como un fin en sí mismo, lo que ustedes ya vieron y les explicó Aparicio,
del imperativo categórico de Kant. Se justifica por ese lado. Yo creo que tampoco esa de ahí es una justificación fuerte para la moralidad del capitalismo, porque el Estado paternalista trata al ser humano como un fin en sí mismo. Y vemos que el Estado paternalista al final del día limita a los ciudadanos, les obliga a hacer cosas que no quieren, no permite el desarrollo total de las personas. Entonces yo creo que por ese lado tampoco logramos sustentar de una manera muy fuerte la moralidad del capitalismo. Otra explicación, la otra opción, que el capitalismo nos vuelve virtuosos. Yo creo que el capitalismo no nos vuelve virtuosos. Realmente en el capitalismo hay gente que bajo ciertos estándares podemos decir virtuosas y otra gente que podemos decir que no es virtuosa. Veamos el ejemplo de muchas personas que son avaras, que viven en el mundo capitalista y que sin embargo su avaricia no va en contra del bienestar del sistema ni del funcionamiento del sistema. O sea, una persona que no quiere gastar, que no quiere entregar recursos a nadie, que solo quiere ahorrar, desde una lógica capitalista podemos decir hasta que es virtuoso, pero desde una lógica moral tal vez diríamos es un avaro. Entonces, un avaro, desde la moral cristiana, supongamos, un avaro es una persona que uno le ve de una manera negativa, pero en un sistema capitalista no es contrario al sistema. Cada uno escoge su manera de vivir. Si él quiere acumular dinero, finalmente está generando ahorro que será utilizado por otro para invertir, por ejemplo. Entonces, tampoco podemos decir que el capitalismo es un sistema que nos vuelva en seres maravillosos, en seres que dejemos casi de ser humanos para ser virtuosos. Al final del día seguimos siendo humanos y seguimos teniendo virtudes y defectos, como en cualquier otro sistema económico. Entonces, yo creo que la moralidad del capitalismo, y esta es una reflexión, como les digo, desde un economista, aquí Aparicio después puede refutar lo que quiera, pero desde una reflexión, desde una visión de economista, yo le veo que la moralidad del capitalismo es porque es el único sistema que nos otorga la mayor cantidad de libertad a los ciudadanos para poder seguir nuestras propias metas y nuestros propios deseos. Es decir, un sistema que permite limitar la coerción del resto y permite que nosotros, a través de retener esa pequeña esfera privada, podamos perseguir nuestras metas y nuestros sueños. Y yo creo que realmente eso es lo que le hace a este sistema que sea un sistema moral, porque es un sistema que requiere de la libertad individual para funcionar. Sin la libertad individual, el sistema capitalista no funciona. Por eso es que la antítesis de un sistema capitalista con libertad es la planificación estatal y toda esa línea que va hacia el socialismo. Todas esas decisiones que hace un tercero por uno es justamente la antítesis del capitalismo y se logran los resultados contrarios. ¿Sí, tiene una pregunta? A mí el capitalismo me parece súper interesante en materia económica. Y usted dice que es un sistema que otorga la mayor libertad para conseguir sus metas, pero ¿cómo otorga, por así decirlo, de qué manera el capitalismo te da las mismas oportunidades para todos? No existe. No, ningún sistema te da las mismas oportunidades. Sería irracional darte las mismas oportunidades. No puedes tener las mismas oportunidades porque tampoco somos iguales, todos somos distintos. Entonces, pensemos, damos un extremo. Eso es como decir que los judíos eran distintos y no tienen derecho a estar en la Alemania. No, los judíos sí eran distintos, eso es real, eso no podemos negar. Que no tienen derecho, eso es otra cosa. Todos somos distintos, tú eres distinto que yo. Entonces tú no puedes tener hacer las mismas actividades que puedo hacer yo, porque somos distintos, no hay dos seres humanos iguales. Y eso es lo que otorga valor en una economía y en una sociedad, es que somos distintos. Pensemos en una sociedad en que todos seríamos iguales, nos morimos de hambre. Pensemos en una sociedad en la que todos somos abogados, peor, todos economistas, horrible. Entonces, ¿qué haríamos si todos tenemos las mismas habilidades? ¿Qué producimos? ¿Qué te vendo a ti si tú puedes hacer exactamente lo mismo que puedo hacer yo? Somos idénticos. Entonces, la riqueza en la sociedad se da por las diferencias que tenemos todos y por la especialización del trabajo.
Porque somos distintos, nos especializamos en lo que somos buenos y eso es lo que genera al final el crecimiento económico y el bienestar. Y eso también no te hace como que para la gente nueva que quiere empezar un negocio, entonces empezar en desventaja siempre. No, en un sistema donde no existe esta coerción, cuando no hay las perversiones que te mencionaba del Estado, por ejemplo, si existe una limitante que es una licencia, una concesión, entonces ahí el nuevo no entra. Porque para entrar tienes que tener una buena palanca, un buen contacto, que tienes que tener tal cantidad de requisitos, tienes que tener tal cantidad de dinero, porque si no, no logras hacer todos los trámites para ser formal y para que te den permiso de operar. Entonces ahí te están limitando la oportunidad de entrar. En un mercado, una sociedad donde está limitada el poder de coerción, nadie tiene garantizado su espacio y esa es la realidad de una economía capitalista. Los países desarrollados, las empresas, uno dice, pero es que la empresa más grande, empecemos en el Ecuador, una empresa muy grande, Pronaca no tiene garantizada su existencia, como no ha tenido ninguna empresa a nivel internacional en los países desarrollados. Claro, cuando el Estado dice, no, es que yo por ley garantizo que usted va a vivir, así maneje muy mal las cosas, usted vive, eso es otra cosa, pero eso es una de las perversiones del abuso de poder del Estado. Pero ninguna empresa tiene garantizada su permanencia en el mercado. El día de mañana puede venir un emprendedor, como de hecho ha sucedido, tú puedes ponerte un negocio que destrones a Pronaca de aquí a 20 o 30 años. Eso es una posibilidad en una economía donde no se limita tu poder de actuar, donde no hay una coerción sobre las actividades de los ciudadanos. Y esa es una economía que se desarrolla, porque al final del día los que les va bien son los que logran producir más eficientemente, es decir, los que logran servir más eficientemente a los consumidores. Esos son los que les va bien. Si uno sirve mediocremente a los consumidores, no importa que sea grande, gigante o lo que sea, esas empresas quiebran. Las cadenas de supermercados en Estados Unidos, ha habido estas cadenas que han ido reemplazándose una tras otra, han ido quebrando una tras otra a lo largo de la historia, porque en un momento determinado no entendían bien las necesidades de los clientes y simplemente salían de mercado y eran reemplazadas por otra que entendía mejor las necesidades de ese momento. Entonces, como les decía, el desarrollo económico, y esto es lo último, el desarrollo económico requiere libertad que se puede alcanzar a través de una manera mucho más efectiva, a través de un sistema capitalista. Libertad que no significa de ninguna manera igualdad, porque somos seres distintos. Entonces, igualdad sería aplicar coerción sobre nosotros, porque ¿cómo nos pueden pedir lo mismo y exigir que hagamos lo mismo o que participemos en lo mismo cuando somos distintos? Todos tenemos habilidades distintas y tenemos potenciales distintos. Entonces, en una economía, ¿por qué el sistema capitalista tiene todas estas virtudes? Porque al final del día el sistema se basa en la libertad. ¿Por qué se basa en la libertad? Porque cualquier actividad que hagamos tiene que nacer de una interrelación voluntaria entre las personas. Y esa es la clave. Entonces, en una economía, si queremos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo para venderte servicios a ti, yo te voy a vender una consultoría. Si llegamos a un acuerdo es porque voluntariamente las dos partes hemos decidido participar. Es porque tú valoras más mi consultoría que perder la cantidad de dólares que te voy a cobrar. Entonces, al final del día, tú estás ganando y yo estoy ganando. Entonces, en toda relación en la economía, en toda relación entre dos personas, existe el beneficio de las dos partes. Si no, no se diera. Si tú valoras más tu dinero que mi consultoría, tú no me vas a comprar. Tú me compras porque tú estás valorando más lo que yo te voy a dar que el dinero que vas a perder por ese cambio. Entonces, en el capitalismo, para obtener el máximo beneficio personal, la única manera de obtener el máximo beneficio personal es a través de la creación de nueva riqueza y sirviendo mejor a los demás. Esa es la manera de ganar más dinero en el capitalismo. Y sirviendo mejor porque los demás van a tener que comprar voluntariamente, si es que les gusta, lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, si yo realmente pensemos que quiero hacerme millonario, la única manera de hacerme millonario es sirviendo mejor a los demás para que voluntariamente quieran comprar tanto lo que yo les doy, valoran tanto lo que yo les doy, que eso me permite a mí ganar mucho más. Entonces, aquí se produce ese efecto virtuoso que se explica muy bien en una frase que también presentó Aparicio en una clase anterior, que es la frase de Adam Smith, donde explica con un ejemplo por qué las motivaciones individuales sirven para
beneficiar a toda la sociedad. Entonces, al final del día, el que yo quiera ganar más, yo quiera vivir mejor, me motiva y termina siendo útil para poder servir mejor a los demás. Y es porque la relación en la sociedad se basa, la clave de todo esto es que las relaciones en la sociedad se basan en que sean voluntarias, es decir, se basan en la libertad. Cuando en el sistema se elimina la condición de libertad y se dice no, sustitución de importaciones, se acaba la libertad, usted no puede voluntariamente escoger, yo le obligo a que coja esta botella porque la de acá está prohibida. Entonces se destruye ese fundamento de toda relación en la sociedad que es que sea voluntaria, es decir, que sea libre. Entonces me están obligando a consumir algo que yo no quiero, entonces claro, ahí se están creando los incentivos para que esta empresa, como sabe que me voy a tener que comprarle, haga lo que haga, entonces tal vez bajará la calidad, producirá un agua más o menos, con menos costos de producción, y porque al final del día ya no es una relación voluntaria, es la única opción que tengo. Entonces, como conclusión, y de ahí hablamos de debate y preguntas para lo que tengan, pero como conclusión yo creo que la ventaja del sistema capitalista es justamente que se basa en la libertad de las personas, y es un sistema que funciona en base a la libertad de las personas. Los mejores resultados se logran cuando las personas pueden ser libres de coerción. Siempre existirá un grado de coerción, eso es inevitable, pero al menos se limita la coerción para permitir que las personas puedan actuar en base a sus convicciones, a sus valores, y habrá gente que diga yo soy un idealista, a mí me gusta cuidar las flores, las plantas, perfecto, otro dirá no, yo soy un capitalista, habrá el avaro, habrá el generoso, hay cabida para todos, y además todos somos distintos, esa es la gran ventaja. Pero dentro de este sistema todos tienen cabida, siempre y cuando se dé este campo a la libertad y a las relaciones voluntarias, que esa es de la esencia de lo que permite este círculo virtuoso en la sociedad, que para tratar de conseguir mis propios objetivos, termino sirviendo mejor a toda la sociedad. Con esto yo concluyo la presentación y estoy abierto a preguntas. Por favor, pregunten lo que quieran. Yo tengo una pregunta en base a tu comentario. ¿Cómo te llamas? Santiago. El comentario de Santiago me pareció muy interesante explorarlo más, porque mucha gente te va a poner como ejemplo los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, y te van a decir, oye, allá el Estado interviene y mira que son felices y como perdices. Y yo creo que, bueno, mucha gente no ve cuáles son los fundamentos reales de esas economías que son muy libres, no obstante tienen grandes impuestos, pero inclusive son más libres que acá. Entonces, quisiera que si puedes profundizar más en eso, de esos clichés que hay sobre el mundo desarrollado, cómo tienen esos estados de bienestar grandes, y sin embargo, son mucho más compatibles con el sistema capitalista que tú describes. Claro. Bueno, primero, no hay cómo comparar a los estados con distintos grados de desarrollo. Digamos, es muy común decir es que nosotros en el Ecuador pagamos menos impuestos que lo que pagan en Europa o en Estados Unidos. Pero el asunto es que también nuestro aparato productivo no es comparable al de Europa o de Estados Unidos. Nuestro grado de desarrollo. Nosotros somos una nación que tiene niveles productivos muy bajos, una competitividad muy baja, que tenemos una acumulación de capital, máquinas y equipos, tenemos muy poca acumulación de capital, entonces hay muchas actividades que hacemos todavía con las manos. La agricultura, hay todavía agricultura no tecnificada, y eso hace que nosotros seamos menos productivos, que el rendimiento de nuestras actividades sean mucho más bajas. Entonces generamos menos valor agregado, de manera general. Entonces, en una economía que genera menos valor agregado, no puede existir un nivel de pago de impuestos como existen en los países europeos o en Estados Unidos, porque nosotros generamos menos riqueza como nación, por eso somos subdesarrollados, porque nosotros no tenemos esa acumulación de capital suficiente que nos permita una producción con una cantidad menor de recursos, nos permita producir más. Entonces, eso es una primera cosa. Entonces, cuando nos dicen, no, es que en Europa pagan más, sí, pero en Europa cada dólar que se invierte no rinde lo que rinde acá, rinde muchísimo más de lo que rinde en el Ecuador, porque son economías que han acumulado muchísimo capital, máquinas y equipos. El capital es máquinas y equipos, tecnología. Entonces, ese es un primer argumento. Por otro lado, ¿cuánta intervención estatal aceptar? Como les decía, no hay una visión única,
tenemos desde Estados Unidos, que más bien tiende a tener menor intervención estatal. La seguridad social norteamericana no tiene la profundidad que lo que tiene, por ejemplo, en Europa. Y cada nación decide al final del día cuánta intervención quiere aceptar, cuánta libertad quiere ceder. Pero lo que sí tenemos que estar muy claros es que todos estos sistemas y estos beneficios sociales, como se les llama, siempre son la consecuencia de las conquistas económicas. Es decir, no se trata aquí de hacer muchas manifestaciones y decir el día de mañana nosotros vamos a cubrir de beneficios desde la cuna hasta la tumba, como era la promesa de campaña de Lenin. Eso de ahí no es un tema político, no es un tema del que hace más marchas y el que exige más. Es una consecuencia de una conquista económica que es poder producir más y mejor. Entonces, ampliar los sistemas de seguridad social o los beneficios siempre son una consecuencia del desarrollo económico. Si es que la sociedad quiere ir a ese esquema, porque hay sociedades que dicen el esquema puede ser privado totalmente, entonces no hay una receta única. Por otro lado, también, por ejemplo, cuando se habla de conquistas laborales, ahora que estamos discutiendo la ley laboral, el decir cada vez la reducción de las jornadas de trabajo, que se la considera como una conquista laboral, no hay que olvidarse que tuvo un antecedente que fue que la producción y la productividad fue mejorando, permitiendo trabajar menos horas para obtener mejores resultados. Si es que no había cambios en la productividad, no hubiese sido posible la eliminación o la reducción de las jornadas laborales. Entonces vemos que ese gran beneficio, ese salto exponencial que dio en cuanto a bienestar el capitalismo, es lo que permitió todos estos cambios. Por eso se dieron estos cambios en los últimos 100 años, sobre todo. Es porque hubo ese impulso desde el lado económico para poder permitir que se den todos estos cambios en materia de bienestar o de condiciones laborales y demás. Entonces, yo creo que lo que no hay que desligar de ninguna manera y no hay que caer en el discurso político, no se trata de voluntad, de líderes fuertes. Vemos que, por ejemplo, el claro ejemplo es del Ecuador, una constitución extremadamente garantista, donde todo está en el papel, pero no hay la plata para dar nada. O sea, si diéramos todo lo que dice la constitución, no tendríamos cómo pagarlo. Entonces, no se trata aquí de fortaleza de líderes ni de voluntad, se trata de realidades económicas. Según de realidades económicas, para ustedes explicamos el capitalismo, ¿cuál sería la solución para acabar, por así decirlo, la distribución de la riqueza que se crea con el capitalismo? Es como del 10% al 90%. Yo creo que esa no debe ser una meta. Tú quieres decir acabar con la disparidad en la distribución de la riqueza. Pienso que hay demasiada desigualdad. Bueno, yo creo que la desigualdad no es el problema. El problema es la pobreza. Entonces, el problema es cuando se trastocan los objetivos. Aquí lo que sea, y además hay un error en la concepción de la distribución de la riqueza, porque lo que se compara se dice qué porcentaje de la población tiene la mayoría de la riqueza y qué porcentaje tiene la minoría de la riqueza. Pero lo que deberíamos comparar es cómo vivían en esa época los pobres y cómo viven ahora. Y vemos cómo la pobreza es lo que se ha ido reduciendo con el sistema capitalista y es lo que tiene que seguirse reduciendo. ¿Por qué no debemos enfocarnos? Y la preocupación no debe ser yo creo que, para resumir en pocas palabras, la preocupación es cómo hacemos que haya menos pobres y no debemos preocuparnos en cómo hacemos para que haya menos ricos. Porque hay que estar claros, los ricos son el resultado de personas que han sabido invertir, producir más, han servido mejor a los consumidores y de esa manera han logrado acumular su riqueza. Los ricos no se van a mantener siendo ricos de por vida. No es que van a transferir su riqueza indefinidamente a sus hijos. Van a tener que ganarse su espacio en el mercado día tras día sirviendo mejor a los consumidores. Yo puedo ser el dueño de una gran empresa el día de hoy, pero esa empresa puede quebrar el día de mañana o cuando mis hijos la administren no la administran bien y desaparece del mercado. La riqueza no se mantiene como en el sistema capitalista, no funciona como un sistema feudal, donde la riqueza se traspasa de generación en generación porque son propietarios de la tierra, de la gente. En el sistema capitalista, toda empresa tiene que ganarse nuevamente su espacio a través del trabajo. Y lo que permite el crecimiento en
del sistema justamente es esta posibilidad de que haya cada vez más ahorro y más inversión. Entonces, si le quitamos, por ejemplo, lo que quiso hacer Correa en un momento, absolutamente pernicioso, quiso incrementar los impuestos a las herencias, inclusive a las empresas. El impuesto a la herencia lo que hace a la empresa, lo que está haciendo realmente es destruyendo acumulación de capital. Cuando hereda un hijo, hereda una empresa, tiene que vender parte de esa empresa para poder, si es que se manejaba como se planteó inicialmente, después ya se excluyó. Pero el decir, bueno, voy a cobrarle más a los ricos, lo que está haciendo ahí es haciendo que se descapitalicen las empresas, porque para recibir esas acciones tiene que vender parte de la empresa. Entonces, reduce la capacidad de ahorro y de acumulación de capital. Entonces, todo lo que reduzca la acumulación de capital afecta a todo el sistema, porque el sistema genera menos bienestar, genera menos empleo, genera menos producción. En cambio, todo lo que permita acelerar la acumulación de capital beneficia al sistema. Entonces, la preocupación es cómo logramos que haya más empleo para que se reduzca la pobreza, cómo logramos que la producción, que haya más rentabilidad, que se produzca más y mejor. Esa es la preocupación de un sistema. No la preocupación de cómo logramos que la gente que le está yendo bien no le vaya tan bien. Hay que quitarle al que le va bien. Esa no es la salida, porque eso no le ayuda al que le está yendo menos bien. Yo pregunto, No, está muy bien, es la idea. ¿Cómo hace para tratar de eliminar más la pobreza? Si el momento de que alguien se crea, por así decirlo, una tienda o yo que sé, un pequeño súper, rápidamente es absorbida por las, por así decirlo, por las compañías más grandes. No tiene ningún tipo de oportunidad en el mercado de sostenerse. Rápidamente se lo absorbe y se convierte, por así decirlo, alguien que quiere hacer su propia empresa, rápidamente se convierte en un trabajador más. ¿Y cómo le damos las oportunidades de crecer económicamente a la gente pobre si manejando media hora a durar no tiene siquiera algo? ¿Cómo se hace eso? Mira, para poder generar bienestar y reducir pobreza, lo que necesitamos es hacer un ambiente cada vez más favorable para la inversión. La única manera de generar bienestar es produciendo más. ¿Y cómo se produce más? Vía más inversión. Entonces tenemos que tener un ambiente favorable al ahorro, un ambiente favorable para la inversión, para que a través de la inversión se pueda seguir acumulando más capital, máquinas y equipos, que al final del día es lo que va a permitir que produzcamos más. Para producir más necesitamos contratar más personal, necesitamos pagar más sueldos y salarios, y mejores sueldos y salarios. Entonces, de esa manera se genera bienestar. Entonces, una sociedad virtuosa es una sociedad que invierte, donde es seguro invertir, donde no tienes el riesgo de que el día de mañana te dicen, no, usted ha ganado demasiado, le voy a quitar su capital, le voy a poner un impuesto para retirar la mitad de sus ganancias, o voy a escoger el día de mañana que usted no está dentro de mis amigotes, entonces usted no va a ser beneficiado por los sectores privilegiados, sino son los de acá. Entonces, usted ya deja de estar, usted está fuera del mercado. Hay ejemplos en el Ecuador muchos. Pensemos en los casinos. El día de mañana, por una decisión política absolutamente inmoral, se decidió que los casinos era un negocio que no debía haber en el país. Las plazas de toros, los toros, lo mismo. Se decidió que, porque a mí me dio la gana, de repente ya no va a haber, la mayoría decidió que la minoría se quede sin esa actividad. Entonces, esos son los abusos de las mayorías, yendo en contra de los derechos de las personas, del resto de las personas, derechos individuales que son igual de válidos que los que tienen los otros, las mayorías. Eso no es libertad de expresión, que la mayoría elija en base a lo que ellos creen y que la minoría simplemente tenga que ejecutarlo. Siempre y cuando no vaya en contra de los derechos individuales. Porque la mayoría puede decir que te queremos fusilar. No, obviamente. Ganó la mayoría, fue libertad de expresión, pero estamos yendo en contra de tu derecho individual a la vida. Entonces, no, la mayoría no puede elegir sobre el derecho a la vida, No, claro, pero, o sea, de ninguna persona. yo sé por eso, pero teniendo, o sea, lo que digo, teniendo claro los derechos de cada persona, no irrumpir o no violar sus derechos, pero por ejemplo en la plaza de toros, ¿usted a qué se refiere con que se violó los derechos de la persona? De que no, se decidió que esa actividad, que no podían hacer una actividad económica. Tal vez el ejemplo de la plaza de toros, ahí hay más discusión porque hay hablar de el derecho de los animales que no pueden opinar y que, bueno, mejor dejemos ese tema, el de los toros, pero el de los casinos evidentemente sí, porque ahí eran personas que voluntariamente decidían una actividad y al final del día se decidió por la mayoría evitar que hagan esa actividad. Sí. Con respecto a la reducción de la pobreza que se está hablando,
Bueno, lo que vemos es que, a ver, como te digo, lo importante y creo que la virtud que tiene el capitalismo es que ha elevado el nivel de vida de la población. O sea, hasta hace pocos años, te digo pocos años, 100, 200 años, el nivel de vida de la población en el mundo era paupérrimo. Inclusive los más ricos vivían muy mal. Entonces vemos cómo la virtud del capitalismo es que ha permitido que lo que antes era lujos de pocos, ahora sean bienes de consumo de todos. Pensar en una refrigeradora pudo haber sido un lujo de muy pocos, ahora todos lo usamos. Electricidad, era lujos de poquísimos. En Nueva York quienes tenían electricidad eran los multimillonarios cuando recién inició. Ahora todos los tenemos. Entonces esa es la virtud, o sea, cada vez vivimos mejor. Pedir que haya menos diferencia, eso no, la diferencia siempre va a existir. Siempre va a existir un rico porque, o sea, el rico significa comparación frente a un pobre. Entonces esa comparación siempre va a haber alguien que tenga más y siempre va a haber alguien que tenga menos. Eso va a existir en toda sociedad. Lo importante es decir cómo vive ese pobre, el que tiene menos dentro de esa sociedad, que deje de ser pobre en términos absolutos, digamos, que pase a una persona que tiene acceso a la salud, tiene educación, puede tener una vida decente, y vemos que eso es lo que se ha logrado, inclusive en el país, el nivel de vida en el país ha subido notoriamente. Pensemos en nuestras familias y pensemos cómo vivían tal vez nuestros abuelos y el nivel de vida que tenemos nosotros ahora. O sea, ha habido una mejora notable en la calidad de vida de las personas. Y eso es gracias a este sistema que permite que lo que en su momento iniciaron como lujos, de repente sean un bien de uso masivo de toda la población.